Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Múltiples bendiciones a usted que nos sintoniza. Agradecemos a todos los socios de Radio Restauración que hace posible que estos programas continúen llevando ese mensaje que reconcilia, que restaura a los hombres con Dios. Hemos iniciado en Conquistadores la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Realmente hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con los celos hacia el ungido. Y esto está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 6 al 9, que nos dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 1000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Después de haber sido llamado, haber demostrado que era el ungido, haber hablado como el ungido y haber sido aceptado como el ungido, es de esperarse que el que estaba en posición sin unción y que teme por su posición, sienta celos del ungido. Estamos hablando de Saúl. Saúl, el líder sin unción, se sintió celoso del elegido de parte de Dios, David. David era públicamente reconocido por causa de la unción. Los ungidos, los elegidos, siempre sobresalen y se levantan por encima de los que han perdido la unción. Veamos en esta temática 3 detalles importantes. El primero, una celebración de recibimiento. Dice el versículo número 6 del capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Desde el momento que David mató al gigante, Dios lo puso en gracia dentro y fuera del palacio del rey Saúl. Los elegidos de parte de Dios son reconocidos por los de adentro y por los de afuera. Los ungidos nunca pasan sin ser tomados en cuenta. Su presencia siempre se nota por la mayoría. La unción identifica a los elegidos. Puede haber posición sin unción, pero nunca habrá función sin unción. Muchos confunden posición con función. Aunque David no tenía posición, ejercía la función. Los que verdaderamente son llamados por Dios empiezan a ser obreros para Él mucho antes de ser nombrados o electos. La posición lo que hace es confirmar lo que ya han estado haciendo. Dios quiere personas que hagan algo, no que tengan un título de algo. Haga el trabajo para Dios y Él lo promoverá. Según el pasaje bajo consideración, al regreso de Saúl y de David, de esa victoria contra los filisteos, las mujeres de distintas ciudades se unieron cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Esta era una gran celebración, la victoria dada por Dios a Israel. La iglesia también debe de congregarse para celebrar delante del Rey Jesucristo, quien también venció al Goliat espiritual en el Calvario. Esta celebración de las mujeres de Israel era para recibir al rey Saúl. Por lo menos, este parecía ser el pretexto para celebrar, aunque en su corazón celebraban por causa del ungido. La celebración no es pasiva, siempre es una demostración pública y audible. Lo que antes se conocía como culto evangelístico dominical, hoy día se le llama celebración en muchos lugares. El pueblo busca celebrar. ¿Y el qué celebramos? Bueno, celebramos el ministerio terrenal de Jesús. Durante su ministerio, Él sanó, libertó, perdonó pecados y tuvo compasión de las multitudes. Todo esto lo sigue manifestando a través de su iglesia. Celebramos su muerte expiatoria en el madero del Calvario. Toda su obra se completa en la cruz. Allí declaró:
el consumado es de su misión. Nada hay que se tenga que añadir al plan de la redención. Una de las señales que identifican las sectas falsas y los falsos mesías es que niegan el sacrificio completo y perfecto de Jesucristo. Buscan añadirle algo al mismo o enseñan que le falta completarse algo. Ven demasiado fácil aceptar este plan como un acto humano de arrepentimiento y fe, y una oferta divina de perdón y gracia. Pero así de sencillo es aceptar la salvación. Oiga, el Padre Celestial nos regaló a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo y nos regaló la salvación. Según Romanos 6:23, celebramos su resurrección. Celebramos el que Él nos dio vida. En el Calvario derrotó a Satanás y a su imperio, a la enfermedad, a sus causas, al pecado, a su poder. Pero con la resurrección en la mañana pascual, derrotó a la muerte y a su sombra. Nosotros celebramos el poder de la resurrección. Celebramos el descenso del Espíritu Santo, lo cual implica que la vida del Cristo resucitado es ahora implantada en el cuerpo de los creyentes. El Espíritu Santo es el agente en el nuevo nacimiento. Nos sella espiritualmente, nos bautiza, manifiesta los dones, ilumina la palabra y nos da unción. Ante este hecho de las mujeres, ellos estaban celebrando la victoria. Nosotros cada vez que nos congregamos, nos reunimos para celebrar. Celebre con nosotros. Usted tiene que buscar dónde congregarse. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted quiere ser un conquistador, congréguese. Estamos en tu casa, te queremos cantar y adorar tu santo nombre. Tu sangre nos compró, tu amor nos perdonó. Solo a ti rendimos adoración. Majestuoso Dios, reinas hoy en mí. Eres fiel, eres grande, Dios eterno, incomparable. No hay nadie como tú, como tú. Eres fiel, eres grande, Dios eterno, incomparable. No hay nadie como tú, no lo hay. Estamos en tu casa, te queremos cantar y adorar tu santo nombre. Tu sangre nos compró, tu amor nos perdonó. Solo a ti rendimos adoración. Majestuoso Dios, reinas hoy en mí. Eres fiel, eres grande, Dios eterno, incomparable. No hay nadie como tú, como tú. Eres fiel, eres grande, Dios eterno, incomparable. No hay nadie como tú, como tú. Díganlo una vez más, eres fiel, eres grande. No hay nadie como tú, Señor. Dios eterno, incomparable. ¡Vamos! Eres fiel, eres grande, Dios eterno, incomparable. No hay nadie como
Estás escuchando Conquistadores. Dentro de esta temática encontramos el punto número 2, un cántico de reconocimiento. Note lo que dice el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El cántico sonaba bien, estaba acompañado de elementos espirituales, pero no era espiritual, sino carnal. Se enfocaba en el hombre y no en Dios. La letra en los cánticos es muy importante. Lo que se canta puede ser para Dios o puede ser para otro. En este cántico no se alababa a Dios. Más bien era un coro de comparación donde a uno se le ponía más alto que al otro. La unción nunca debe ser reconocida en una persona para ponerla para competir con otra. Este coro era un pretexto para mostrar la simpatía por una persona que estaba más ungida que la otra, definitivamente. El trabajo de los siervos de Dios, de los elegidos de Dios, nunca debe ser razón para hacer comparaciones públicas. En la obra del Señor Jesucristo, ninguno es mejor que otro. Cada uno lo hace conforme Dios quiere. Al que se le dio 5 talentos, se espera que los multiplique hasta 10. Al que se le dio 2, que los multiplique hasta 4. Y al que se le dio 1, que lo multiplique. Lo importante no es tener más talentos, sino ser multiplicador de los talentos que se tienen. Note, las comparaciones ministeriales son carnales. Los corintios se habían dividido de acuerdo con sus gustos ministeriales, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Pablo le responde en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En ninguna manera. Todos formamos parte del equipo que Dios ha elegido para hacer su obra. Ninguno es más, ninguno es menos. Ante estos celos hacia el ungido encontramos un tercer aspecto, y es un sentimiento carnal. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Muchas veces el pueblo mismo es causa de divisiones internas al tener un espíritu de favoritismo. Como Saúl ya no operaba en el espíritu, ni era guiado por el Espíritu Santo, un sentimiento de enojo se apoderó de él, y por causa del cántico. Eso fue. Veamos en este detalle. Primero, y se enojó Saúl en gran manera. No solo se enojó, sino que se enojó al extremo. En gran manera, dice. Tenía esa clase de enojo que produce úlceras y hace, ¿qué le digo?, aseveraciones en la persona. El enojo enferma la personalidad humana. Cuidado, afecta las acciones y reacciones humanas. Una persona que se deja dominar por el enojo comete muchos errores, de los cuales luego se va a lamentar. Por causa del enojo, en gran manera, parejas que se amaban mucho se han divorciado porque uno de los cónyuges ya no aguantaba más los insultos y los desprecios. Por causa de ese enojo, en gran manera, muchos han perdido buenos trabajos al no controlar su enojo y el enojo controlarlos a ellos. Han dicho o han hecho cosas que les han perjudicado. Note, por causa del enojo, en gran manera, personas que eran candidatos por el Espíritu Santo para un ministerio o una obra de Dios han tenido que ser rechazados por Dios mismo a través de sus líderes, ya que el continuo enojo era un obstáculo en el propósito que Dios tenía. El enojo es normal si se mantiene normal. Por eso la Biblia declara: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo se contrarresta con el gozo del Espíritu Santo. Aprendamos a sonreírle a la vida, vivamos felices. Recuerde, el gozo del Señor es la fortaleza de todo cristiano. El enojo es contagioso, cuidado, se transmite con mucha facilidad. Hablar con un enojado nos enoja. Mirar un enojado nos hace sentirnos enojados. Proverbios 22:24 declara: ni te acompañes con el hombre de enojos. Las personas que siempre están enojadas son secas, son ásperas, causan que otros los rechacen. A nadie le gusta estar cerca de ellos. Su sola presencia causa malestar emocional, nos hace sentir incómodos.
Por el contrario, los que están alegres, todo el mundo los busca. Es bueno estar cerca de una fuente de alegría, mirar al rostro sonriente. Ver los ojos de alguien que está gozoso nos va a ayudar a no estar enojados. Segundo aspecto, y le desagradó este dicho. Mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Hay muchos dichos que desagradan. Saúl era un radar que lo captaba todo. Su espíritu de sospecha dudaba aún de las buenas motivaciones. Mientras más carnal se hace un creyente, más susceptible se hace su espíritu a la crítica, al chisme, a las comparaciones. A un Saúl ungido, ese coro no le hubiese afectado. Por el contrario, hubiera dado gracias a Dios de que había ungido a un joven y lo había usado para su gloria. Cuando se pierde la unción, se deja de entender el propósito de Dios en otras vidas. El ungido, el elegido, nunca sentirá celos por nada ni por nadie. La unción da madurez espiritual. Los elegidos no saltan de frecuencia, se mantienen siempre en la frecuencia de Dios, la del cielo, la del Espíritu Santo, la de su palabra. Examina mi corazón con tu perdón, lávame del todo en cada rincón de mi ser, con tu amor arrebata mi alma hacia ti, tengo sed de ti. Y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformarás, mi Señor. Examina mi corazón con tu perdón, lávame del todo en cada rincón de mi ser, con tu amor arrebata mi alma hacia ti, tengo sed de ti. Y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, que resplandezca en mí, te veré, así te veré. Y aquí te esperaré, derrama en mi ser, y así me transformarás. Aquí me encontrarás, me transformarás, derrama sobre mí tu amor. Espero hoy tu amor, y aquí me encontrarás, resplandezca tu luz en mi corazón. Estás escuchando Conquistadores. Derrama
respecto. No le falta más que el reino, declaró Saúl. Ahora, el no ungido manifiesta celos. Tiene miedo de perder o de que le quiten su posición de rey. El que no está ungido cela su posición. El que está ungido deja que Dios lo cuide en su posición. Note, a partir de este momento, el corazón de Saúl cambia hacia David totalmente. Él ya no sería un discípulo para Saúl. Darle cobertura, protegerlo y enseñarle se volvía en un enemigo. El celoso se hace enemigo de aquel a los que le pueden ser una amenaza. Al Saúl darle rienda suelta al celo, abría la puerta de su vida a los inquilinos de la carnalidad. El celoso ve competencia donde no la hay. Cuida más la posición que la vida de servicio a los demás. De ahora en adelante, Saúl será el monstruo de la persecución y el mal contra el ungido. Ante este tema, los celos del ungido, concluimos de la siguiente manera. Número 1. Nuestras reuniones de adoración deben ser celebraciones. Nada debe entretenernos ni desviarnos de ese objetivo. Congréguese. Número 2. Nunca debemos comparar verbalmente a los ungidos. Nunca debemos hacer comparaciones. Tercero, el celo produce miedo, crea enemigos que no existen. Los que son verdaderamente espirituales no son celosos. Gracias por su fiel sintonía. Lo esperamos en una próxima audición.